Yo he perdido la esperanza definitivamente de bailar un vals vienés con una mujer alta. Y otra esperanza irredimible es la de que nunca voy a ser paracaidista. No tanto por tener un porrazo contra la madre tierra, sino por lo difícil que debe ser plegar el paracaídas después que uno ha hecho el descenso. Y esa tarea de sintetizar, subir y presenciar dentro del vasto repertorio del mundo, para mí en cierto modo es mortificante, y me mortifica cuando venimos aquí, cualquiera sea el tema que se dé por y más acerca del hombre, porque el hombre indudablemente que gran parte de su vida la ha dedicado a dominar y gran parte de su vida también la ha dedicado a averiguar quién es. ¿Qué les voy a decir a ustedes lo que puede haber dicho la antropología del hombre, la filosofía, la psicología? Lo cierto es que en general pareciera que frente al hombre, el hombre mismo experimenta como una sensación de desencanto, como si el hombre hubiera desranglado al hombre. Y eso en muchos pensadores, en muchos artistas, tal vez en el hombre común también, genera amargura. En cierto modo, siente que al fracasar el hombre, ha fracasado él también. Los grandes temas a mí nunca me han desvelado. La vida como absurdo, afectando, lo dice, ¿no? La vida es una vida absurda. El sentimiento de la muerte, que ha mortificado a tanta gente, pero sí me ha preocupado averiguar en qué medida nosotros podemos modificar nuestra naturaleza. Hay un autor alemán, Spranger, que ha establecido distintas categorías de conductas humanas básicas y fundamentales. Entre ellas, el hombre guerrero, sin algo se dijo de eso, el hombre religioso, el hombre comerciante, y otras categorías, el hombre áspero, que es el que quiere brillar, el hombre próspero, que es el que se esconde en sí mismo. Pero de todas modas, el catálogo de comportamientos humanos decisivos sería inagotable. A mí lo que me preocupa más que nada es la posibilidad y el deseo de cambiar. Un tema que desvelaba al que vendría a ser la máxima figura de la cultura alemana, Goethe. Él siempre se preocupó por cambiar. Claro que él quería cambiar dentro de una situación de clase. Pertenecía a una familia adinerada, que se siente cerca del poder, y los cambios que él procuraba eran, por un lado, el conocimiento de la naturaleza para interpretar más el sentido del universo, pero por otro lado también qué podía hacer con esas tendencias, ya sea establecido básicamente Spranger, ¿no? Ser guerrero, ser comerciante, es decir, en qué medida yo me puedo modificar. No me desilusione el hombre porque no tengo otra humanidad para compararlo. Como yo he ido viendo lo que es el hombre,
La única pregunta que me queda es por qué tenemos tan malas relaciones entre los hombres. No hablemos de las guerras, no hablemos de la necesidad de dominar, del instinto de supervivencia. Hablemos de cualquier convivencia elemental y cotidiana. Yo he vivido en Córdoba, he vivido en pensión y recuerdo lo difícil que era que una buena relación inicial con el que me tocaba de compañero en la pensión para no pagar yo solo una pieza, a la larga se lesionaba. A lo mejor teníamos distintos trabajos, yo me dedicaba más bien a lo relacionado con las humanidades, el otro era mecánico, siempre de alguna manera colisionaba. Y eso me ha hecho pensar en lo dañino que es para nosotros el sentido de competencia. Querer ser más que el otro, no mejor. Querer ser más que el otro. Y en mi frecuentación de autores y de la historia del hombre hay dos autores o dos pensadores básicos, Freud y Carlos Marx. Freud, porque nos demostró que nosotros no controlamos nuestra vida como creían pomposamente los racionalistas, porque hay fuerzas en nosotros del inconsciente que nos gobiernan sin que nosotros a veces tengamos la más mínima idea de por qué actuamos de una u otra manera. Freud llega a decir que hasta cuando nos cortamos abriendo una lata de conserva, hay un instinto de autodestrucción que se manifiesta involuntariamente. Lo cierto es que nosotros no nos conocemos para tener una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. Y que Marx, complementando a Freud, no deliberadamente, sino de acuerdo a la marcha de la historia y del pensamiento, reveló que aparte de los fantasmas, de los miedos que pueden existir en nosotros, que existen desde los orígenes del hombre, está también el problema que tenemos con el otro hombre, por lo que ya he mencionado, la voluntad de dominio, que existe en este momento, que hace que nuestro planeta, al que de paso, así como una tarea adicional, como haciendo las estas, que estamos destruyendo. Pero aparte de eso, que nosotros en sí no tengamos la convicción de la necesidad del sentimiento de igualdad, de justicia y de la importancia del otro. Ni lo tenían los indígenas, formaban su clan, su ayu, no lo tenían los incas tampoco, no lo tenían los griegos, también tenían sus clases, y los prisioneros políticos, los que caían prisioneros de una guerra, ni esclavos, eran inferiores. Ni que hablar de los esquemas de nuestra religión occidental, como el catolicismo, ¿no? Que consideraba en la Edad Media que las mujeres no tenían alma. Y además, un fraile de la época de las colonias, que era admirado por la máxima figura de Cuba en toda su historia, que es José Martí, Fray Bartolomé de las Casas, sufría porque veía el maltrato al natural de América hispana, sometida al poder ibérico. Entonces, ¿qué remedio daba él? Si iba a la corte a hablar de los indios y defenderlos, ¿qué remedio daba? Bueno, que para no usar los indios como mano de obra, utilizáramos los negros. Es decir, siempre alguien por debajo, siempre alguien sometido.